Cuando me enfrenté al transgénero y empecé a conocer chicos y chicas con problemas de transgénero, que en concreto no era culpa de ellos, había sido una mala educación, una mala formación, y como juez de adolescentes, muchos de ellos, ¿no? Sujetos o víctimas de corrupción, sujetos o víctimas de trata, sujetos o víctimas de comercio sexual. Entendía perfectamente que en el tema de la sexualidad habían problemas y que esos problemas no podemos esconderlos, ocultarlos. Y esto me llevó a pensar en el tema de esta conferencia, une para vencer. Si el tema de género le preocupa a los ideólogos del género, no, no tendrían, me parece que no tendrían que estar inventando formas distintas de relaciones sexuales, porque en vez de unir para vencer, están desuniendo. No sé con qué objetivo posiblemente ideológico. Hay una frase en latín que dice divide et impera, divide y domina. Ganar y mantener el poder mediante la estructura de las concentraciones más grandes en fracciones que tienen menos energía en su aislada individualidad. Divide et impera. Divide vinces, decía Julio César. Divide ut imperes. Divide ut reyes, decía Napoleón. Lógicamente, cuando hoy ya se habla de un sexo no binario, entonces es lógico que no estamos resolviendo el problema de la mujer o del varón, el problema de la sexualidad, sino que estamos abriendo a la liberación sexual con todas esas consecuencias que ya habíamos sufrido, que ya habíamos experimentado, desgraciadamente con un efecto negativo en los años 60 y tantos, 70 del siglo pasado. ¿Por qué volver a caer en el mismo hoyo? ¿Por qué volver a caer en el mismo error? ¿Qué nos divide? Nos divide el sexo no binario, que nos lleva a considerar que no hay masculino y femenino, sino hoy una cosa, mañana otra, pasado otra. ¿Qué nos divide? Los colectivos LGTBQ, T, T, T. ¿Qué nos divide? La sexualidad biológica, cuando resulta que la realidad es que hay masculino y femenino desde el punto de vista biológico y que al querer ir contra la biología estamos yendo contra la persona humana. Por el contrario, nos encontramos con un montón de diferencias, una cantidad de diferencias reconocidas en los tratados internacionales, en la Declaración de Derechos Humanos. Desde la Carta de las Naciones Unidas de 1945 reconocíamos las diferencias de los estados, de los países, de las culturas, de las sociedades. Y hoy yo he tratado de enfocar desde el enfoque diferencial las 14 categorías antropológicas de la Constitución mexicana o las 53 categorías que puedo desprender de los tratados internacionales. ¿Qué nos divide? Cuando tratamos de ir contra la antropología, que la antropología nos enfrenta al masculino y al femenino. Le decía, dando clases de desaparición forzada a una antropóloga, ¿qué importancia tiene la antropóloga forense cuando encontramos una fosa y huesos? Ella nos decía, yo puedo decir si esos son una mujer o un hombre, si es un femenino o un masculino, a pesar de que no hay carne, sino solamente huesos.
Y lógicamente nos divide la realidad de 53 categorías antropológicas que nos lleva a no discriminar. Y si nosotros logramos entender que hay categorías antropológicas que nos hacen distintos, que no podemos hablar de igualdad entre hombre y mujer porque somos distintos, porque todas las mujeres son en sí mismas distintas y porque todos los hombres o varones son entre sí mismos distintos, entonces tendríamos que establecer lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? La igualdad ante la ley. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de igualdad y no discriminación, está cometiendo un error de interpretación, porque lo único que se ha dicho a lo largo de los tratados internacionales es la igualdad ante la ley, la igualdad en la dignidad de la persona humana, la igualdad con los seres humanos, la igualdad, algunos de derechos humanos, aunque yo considero que hay diferencias también en los derechos y que de hecho la mujer ha sido la que ha eh, presentado las diferencias laborales, las diferencias principalmente cuando ella siendo mujer es madre y necesita tiempo para amamantar, tiempo para parir, tiempo para dedicarse a la educación de los hijos. Y esas diferencias me parece que son importantes. Y por tanto, la perspectiva de género nos enfrenta a esas tres posiciones de las que ya hemos analizado en algunas oportunidades. La posición ideológica que divide, que divide, que llama a la no discriminación de formas en las que ellos mismos están discriminando. ¿Por qué? Porque van contra una posición biológica al enfrentarnos al ser humano, varón y mujer, sin ignorar los psiquiatras, sin ignorar los genetistas, sin ignorar los químicos, sin ignorar los biólogos, que sí hay casos excepcionales de distinciones entre varón y mujer o entre masculino y femenino. Y lógicamente la posición jurídica, una posición jurídica que nos obliga a concluir que para unir al juzgar, litigar o investigar en perspectiva de género, para unir al juzgar, litigar o investigar en perspectiva de género, nuestra posición y nuestro estudio debe ser conforme al principio de igualdad ante la ley. En todos los tratados, los convino a encontrar en todos los tratados internacionales una igualdad entre hombre y mujer, no la hay. Más que la interpretación de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, que de hecho ha producido unos códigos de la igualdad y no discriminación. Nunca ha habido un principio, nunca ha habido una norma que hable de la igualdad y no discriminación. Sino lo que ha habido es igualdad ante la ley. Y esa igualdad ante la ley nos obliga jurídicamente a proceder conforme a la constitución política de cada país, a proceder conforme a la legislación y al derecho vigente en cada país, a respetar la jurisprudencia nacional obligatoria, a ser coherentes con los criterios de la jurisprudencia internacional, considerar las distintas vulnerabilidades de las personas en las relaciones sociales, sin discriminar las diferencias por las categorías antropológicas y sin perder la objetividad por influencias ideológicas. No olvidemos que México, desde el artículo 1 de la Constitución Política, nos obliga a no discriminar. Y si nosotros queremos vivir en un mundo de tolerancia, de respeto de los derechos humanos, tenemos que aprender a valorar a los demás en sus diferencias, a no discriminar a los demás en sus diferencias, a dar un paso al reconocimiento de todos en razón de la igualdad de dignidad de la persona. La igualdad ante la ley de la persona.
y lógicamente la igualdad, porque todos somos seres humanos y por tanto, como seres humanos tenemos que aprender, lógicamente, a entender esta realidad de las diferencias y de las igualdades. Si queremos desde la ideología de género ganar, vamos a perder. Si queremos seguir la ideología de género, vamos a encontrarnos tantos conflictos y problemas sexuales y de género que nos va a ser muy difícil el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad.